estamos de vuelta. Seguimos. Estamos de regreso. Estamos de regreso, mami. Seguimos conversando temas del regreso a clase. Este super lunes fue el tema y toda la semana también. Y por lo mismo queremos seguir conociendo también cuáles son nuestros deberes y cuáles son nuestros derechos al minuto de ser consumidores de útiles escolares o de los mismos contratos que uno tiene al ingresar a la educación, ya sea básico o superior. Quienes nos van a explicar, como siempre, este tema es Fojú, que hoy día nos acompaña su director ejecutivo, Pablo Rodríguez, que está con nosotros. Cada vez más flaco. No lo veía hace tiempo. ¿Qué está haciendo? Pero bueno. El ejercicio. No, cada vez más flaco. Ejercicio y es que tú siempre has vida sana. Gracias. Me subió el ánimo. Vamos con todo. Es muy cierto. Pablo, la vuelta a clases, nosotros en otras oportunidades hemos tenido, ¿no es cierto?, que conversar de lo que significa un contrato en nivel educacional, de cuando ingresamos, cuando elegimos el establecimiento o casas de estudios superiores, como es el caso de las universidades o institutos. Pero esto entra para todos ámbitos, desde que me compré un chaleco, hasta que me compré una mochila, hasta que me compré un cuaderno y un papel. Hay derechos y hay deberes de los consumidores en todo ámbito. Exactamente. Yo creo que el tema del, aunque no guste llamarlo así, pero el tema del mercado educacional en los últimos 4 años ha cambiado bastante. Ha cambiado bastante porque se han dictado muchas leyes o muchas normas que vienen a regular ciertos aspectos que antes estaban un poco entregados a la libertad económica o al criterio de los sostenedores o al criterio de los colegios. Hoy en día, estos últimos 4 años se avanzó hacia regular más lo que tiene que ver con la actividad educacional y con lo que el contrato educacional puede estipular y puede o no limitar o puede o no permitir, ¿ya? Porque antes había mucha libertad respecto a eso, respecto a la selección, respecto a los reglamentos internos, respecto a la admisión, etcétera. Pero todo esto en los últimos 4 años ha cambiado bastante y eso por eso es importante que las personas sepan que hoy día cuando están firmando un contrato educacional se enfrentan a otra realidad, ¿ya? Y que justamente cuando firman un contrato educacional están generando derechos y obligaciones para las partes, y eso es importante que sepan. O sea, acá, si bien, aunque usted crea que, y todos creemos, que la educación es un derecho, pero lamentablemente todavía estamos dentro de una lógica de mercado y por lo mismo también ese derecho se materializa en un contrato. Y por eso es importante que usted lea ese contrato, tenga a la vista ese contrato y sepa cuáles son sus derechos y responsabilidades en ese contrato. Perfecto. Ahora, si pasamos a la siguiente, tenemos que, como les dije, estos últimos 4 años, un poco más, ha variado notablemente el escenario de lo que tiene que ver la regulación de los contratos educacionales. ¿Y qué normas o qué leyes hoy en día rigen los contratos educacionales? Que por eso es importante que ustedes lo sepan, para que cuando tenga alguna duda, solamente googlee y le va a aparecer la norma. Y si la ley la encuentra muy compleja, el Ministerio de Educación tiene todo esto digerido en palabras simples. Así que también, porque de repente las leyes son bien complejas de entender. Solo los abogados. Sí, de repente, están hechas, porque yo creo que esa es la trampa de repente, como que están hechas solamente para que un abogado lo entienda. Qué bueno. Entonces, hoy en día se ha avanzado para que otras personas también entiendan que no sean abogados o que no tengan educación en derecho. La primera ley, que lo voy a nombrar la última, es la Ley General de Educación. Ya es una ley que nace después de todo este movimiento pingüino y que viene a garantizar derechos. Viene a garantizar derechos tanto a los estudiantes, tanto a los apoderados, tanto a los docentes, como también a la comunidad educativa en general, ¿ya? Y eso es importante que ustedes lo sepan, y más específicamente en el artículo 10 de esa ley están todos los derechos de los estudiantes en esto, que tiene que ver con los temas de discriminación, temas que tienen que ver con los reglamentos, con la convivencia, con los estándares de evaluación, ya que tienen que ser igualitarios, que no pueden ser arbitrarios, etcétera. O sea, todo eso está contenido en esta Ley General de Educación para que ustedes sepan que ahí pueden recurrir. Ya, cualquier está normado duda. todo. Está normado todo. De repente uno cree que esto es al voleo o que prácticamente es el establecimiento educacional que pone sus propias leyes y no. Sí. Esto es general. Es general. Por eso es general. Claro. Exactamente. Y Sí. después tenemos la ley de inclusión laboral, o sea, inclusión escolar, disculpen, que también se promulgó no hace mucho, y se publicó no hace mucho, que tiene que ver cómo se avanza hacia un establecimiento que empieza a eliminar estas barreras de la selección, a eliminar estas barreras de que un estudiante de determinadas características solamente puede ingresar a ciertos establecimientos. Como por ejemplo en el caso de los familiares. Exactamente, o por ejemplo por razones económicas, porque no tiene dinero para pagar, etcétera. Entonces el Estado se pone en el compromiso de decir, si una persona no tiene la capacidad económica para ingresar a un establecimiento, nosotros como Estado los vamos a ayudar a que ingrese a ese establecimiento.
que si una persona no tiene las condiciones cognitivas, porque quizás tiene una discapacidad cognitiva para ingresar a un establecimiento, nosotros como Estado vamos a garantizar que esa persona puede estudiar al interior de ese establecimiento y que hay un especialista o haya profesores que se atiendan a esa persona. O sea, la ley de inclusión laboral lo que busca es abrir la educación a todas las personas. ¿Esa ley también se puede utilizar en establecimientos educacionales privados? Sí, de hecho, estas leyes que vienen después, que es la ley de inclusión laboral, la ley de la superintendencia de educación sobre todo, son leyes que se hicieron específicamente o con el foco de la educación particular o la subvencionada, que en ese tiempo todavía era realidad y que sabemos que de a poco se va a ir eliminando la subvencionada. Pero importante saber eso. Estas están enfocadas hacia la educación privada, la educación particular. Perfecto. ¿Por qué te lo pregunto? Porque hay en algunos establecimientos educacionales donde, bueno, hay muchas personas que quieren ingresar. Así que, bueno, pongamos el ejemplo de Santiago, el Instituto Nacional. Sí. Ahí sí que no hay una inclusión escolar. Ahí solamente entra una persona que tiene, digamos, unas notas buenas, digamos, les piden un promedio. Como pasa en otros colegios donde dicen, bueno, primero vamos a dejar que ingresen los que tienen hermanos en el colegio. De segundo vamos a dejar que ingresen hijos de exalumnos y tercero queda todo el resto. Eso ya no podría ejercerse. No, según estas nuevas normativas, eso no se podría ejecutar como criterios de selección. ¿Ya está vigente la ley? Ya está vigente esta ley. O sea, uno podría apelar y podría impugnar aquellas prácticas con el fundamento de esta ley. Porque esta ley hoy día está vigente y es ley de la República. O sea, usted tiene estos derechos que le garantiza tanto la ley de inclusión escolar y también la ley que crea la Superintendencia de Educación Escolar. La Superintendencia de Educación Escolar es una superintendencia que está encargada de fiscalizar que los establecimientos privados particularmente cumplan con las normativas que se establecen en materia educacional. Los criterios de selección, que las evaluaciones sean estandarizadas y que no sean arbitrarias, que, por ejemplo, que no haya una persona que cae embarazada, no puede ser motivo de expulsarla o cancelar matrícula o que no la ingresen o no la dejen ingresar. O sea, si una niña está embarazada, pero quizás no está en sus meses de más complejos, avanzados, sino que en los primarios, también puede ingresar y no sería eso un impedimento para que ella pueda ingresar a un establecimiento educacional. Entonces, todo esto lo garantiza y lo supervisa, lo fiscaliza la Superintendencia de Educación, ¿ya? Y por eso es importante que ustedes sepan que esta institución existe y que es de asistencia gratuita, o sea, el usuario no tiene que pagar nada respecto a esto. Y acá en Concepción, si no me equivoco, está en la esquina de Freire con Orompeyo. En toda esa esquina está la Superintendencia de Educación, ¿ya? Para que ustedes puedan ir ahí, para que ustedes puedan asistir y cualquier duda que tengan respecto a algún incumplimiento que haga el establecimiento educacional y que ustedes crean vulnerados sus derechos, es ahí el lugar donde pueden ir. Perfecto. Y después hay otras dos normas que para nosotros es interesante antes de pasar al siguiente, que tienen que ustedes tener a la vista, que es la ley antidiscriminación, o la mejor llamada ley Zamudio, como le llamaron, y la ley de protección al consumidor. La ley de antidiscriminación tiene que ver con todo esto que también se puso el año pasado en la palestra respecto a ciertos establecimientos, por ejemplo, que no dejaban ingresar niños o niñas trans, o que no dejaban ingresar personas con otro credo religioso, etc. Entonces, esta ley contempla una acción antidiscriminación, la cual puede restaurar el derecho y hacer que no exista esa discriminación en aquel establecimiento, ¿ya? O sea, tienen esos derechos también que le asisten respecto de otra norma para que ustedes puedan ingresar al establecimiento que ustedes elijan. Y si son colegios que tienen, por ejemplo, habilidades distintas, como estos colegios de habla inglesa, de habla francesa, o colegios también católicos, que sí te exigen, digamos, estar bautizado, por ejemplo, o tener un nivel de inglés para poder pasar. En ese sentido, ¿se van a poder seguir aplicando los criterios o sea, lo que tiene que garantizar el establecimiento es que la selección sea igualitaria para todos? O sea, si yo a un chico de primero básico le voy a exigir inglés nativo o un nivel a inglés avanzado, siendo que él sabe que la realidad en Chile no es así, posiblemente se puede considerar que eso es un criterio arbitrario porque solamente privilegia a alguno, entonces se le va a pedir al establecimiento que adecue a un criterio que pueda ser igualitario para todos. Me ponían en la situación de, por ejemplo, estos alumnos que se tienen que cambiar de ciudad en tercero o cuarto medio y quieren ingresar, por ejemplo, a un colegio que es de habla francesa. Finalmente este chico no lo dejan ingresar porque nunca tuvo francés antes y no le pueden hacer una nivelación hasta llegar a tercero medio. ¿Aquí se podría aplicar la ley antidiscriminación en el caso de que no te dejaran ingresar? Se podría aplicar porque es un criterio no objetivo, pero ahí, claro, la dificultad va a estar en que el estudiante en este caso va a ver también vulnerado algunos derechos porque él no va a tener acceso a la información.
Claro. Entonces ahí es como finalmente el establecimiento puede garantizar el acceso, pero quizás lo que no pueda garantizar es el aprendizaje rápido de ese estudiante. Entonces ahí se generaría como una pugna de derecho respecto a qué es lo mejor para ese estudiante, ingresar a un lugar donde no va a entender nada, o sea, le garantizamos el acceso, pero no le garantizamos el aprendizaje, o vemos otro establecimiento que sí le pueda garantizar acceso y aprendizaje. Hay que tener el criterio también personal. Y la ley de protección al consumidor, entendiendo que los contratos educacionales también son contratos de mercado y por lo mismo la publicidad que se emita, los precios que se exhiban, que si no se cumple lo estipulado hay reparación, etc. Ahora si pasamos a la siguiente diapositiva, que no